Bien, estamos con el doctor Aurelio Ochoa Alencastre comentando, como siempre, temas vinculados con el gas. En el primer segmento del programa hemos hablado sobre la atosigante y exorbitante y millonaria campaña publicitaria que hace el Estado, realmente con dinero de todos los contribuyentes, cuando sostenemos que debería destinarse pues gran parte de este gasto a mejoras en los servicios de salud, a mejoras en la educación, en fin, en tantas cosas mucho más urgentes, en dotar, digamos, a las comisarías de mejor infraestructura, mejores servicios. Muy lamentable, muy censurable. Queríamos conocer también tu opinión. El día de ayer estuvo con nosotros un joven candidato a la presidencia, el economista Daniel Córdoba, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Popular Cristiano, y además es, mejor dicho, director del programa de la maestría de la Universidad del Pacífico. Es un hombre con una gran formación académica, profesional, en fin. Cuando le preguntamos sobre el tema del gas, y reiteramos que era un pésimo negocio para la macrorregión sur, que el canon, y para el país en general, que el canon y las regalías como consecuencia de malas negociaciones y medios contratos eran menores, que las posibilidades de desarrollar la petroquímica en Cusco, Puno, Arequipa eran mucho más remotas y más caras que hacerlas en la capital, que finalmente esa política era más centralista, en fin, todos los temas que son desfavorables para el Perú y favorables para la empresa, ¿no? Le preguntamos su opinión y nos dijo que él consideraba que, bueno, era cuestión del mercado, que era cuestión de esperar, que había en el futuro reservas, lo dijo como si fuese un experto, y que no teníamos que preocuparnos y que la cosa iba a ir paralela, y que ya había en el país una petroquímica desarrollándose. O sea, esa es la opinión de un político o de un aspirante a la presidencia de la República, que, digamos, la impresión que a mí me da, estimado Aurelio, es, en primer lugar, que de repente no tiene una información muy cabal y muy integral de la problemática del gas en el sur en su conjunto, y se lanza, él y muchos políticos, a decir ese tipo de opiniones muy superficial y muy genéricamente. ¿Qué opinas tú? Bueno, de todas maneras es una persona efectivamente muy capaz desde el punto de vista de lo que es la economía, ¿no? Es un experto, es un economista, ¿no es cierto? Entonces tampoco... académico. Es un académico, yo creo que tú lo has dicho, o sea, sintetiza, me parece, la palabra de eso, es un académico, no creo que sea un político, ¿no? Pero en fin, lo importante es que él seguramente lo que ha leído y mucho ha leído son estos avisos, ¿no? Entonces en función a ello es que se ha formado pues una opinión, ¿no es cierto? Entonces, respetable, porque al final todas las opiniones son respetables. Sin embargo, también es obvio que defiende una posición, ¿no es cierto?, una línea, en este caso económica muy conocida, ¿no?, y que lógicamente es la misma que es el consorcio, conservadora, ¿no? Entonces, pero es respetable porque toda la gama, digamos, de ideologías económicas son viables al final en el Perú, ¿no es cierto?, es un país democrático. Entonces, bienvenida, digamos, una opinión como la de él, seguramente entrará pues en discusión durante la campaña, ¿no? Si es que él finalmente es digamos, candidato, porque como tú lo señalabas, es uno de los precandidatos, ¿no? De un partido, en este caso, ¿no? Entonces, todavía hay mucho pan que rebanar, mucho camino que recorrer, ¿no es cierto?, en este caso. Sin embargo, regresando al tema del gas que lo ha tocado, lógicamente no es pues su especialidad, ¿no es cierto?, todo, como dice el zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces, primero habría que, digamos, sincronizar un poco respecto a lo que son conceptos, por ejemplo, el caso de las reservas, lógicamente se repite lo mismo que dice el ministerio, en fin, pero creo que ya no lo dicen los analistas, especialistas en el tema, sino lo dicen en este caso empresas de la envergadura de Gaffney & Klein, ¿no es cierto?, que es la que precisamente ha determinado en forma, digamos así, tajante, terminante, una empresa que ha trabajado durante casi 2 años en los campos y en los gabinetes, ¿no es cierto?, todas las cifras que le ha entregado y ha sido contratada además por el propio consorcio, y esta empresa se supone de un nivel, ¿no es cierto?, internacional, pues es la que ha determinado que simplemente no hay gas suficiente, ¿no? Entonces fue tajante. Ahora, que después precandidatos o digamos algunos funcionarios públicos señalen lo contrario, bueno, simplemente es, digamos, la palabra de no expertos, ¿no es cierto?, frente a empresas especializadas en lo que es la certificación de reservas comenzando. Lo concreto es que hoy día no hay gas suficiente para el mercado interno, eso es lo concreto. Hay termoeléctricas que no pueden funcionar, mejor dicho, turbinas que no pueden funcionar por falta de gas, hay industrias que no pueden funcionar, y el caso de la famosa petroquímica, ojo, lo único que hemos permitido es que hasta la fecha haya 2
¿no es cierto?, permisos para petroquímicas, pero hay cuantas que han estado y están tocando la puerta para poder instalar. Entonces, recordemos que al inicio de este gobierno, el propio presidente García, cuando fue a Australia, a la PEC, de esa oportunidad, ¿no es cierto?, entonces, ¿qué pasó? Él señaló que habían 17 consorcios que estaban interesados en hacer petroquímica. Entonces, si en este momento estamos viendo que solamente habrían 2 o hasta 3 probablemente que se instalen finalmente, pero en este momento no funciona ninguna petroquímica comenzando, ¿no es cierto? Entonces, al toque hay que, digamos, señalar que no hay todavía, ¿no? Entonces, si hay todas esas empresas que ha señalado, esos consorcios que señaló el presidente García al inicio de su gobierno, y hoy día no tenemos eso, significa que simplemente pues esas vinieron y se fueron porque no encontraron gas. No hay gas para el mercado interno, no para la petroquímica, sino en este caso para uso industrial, ¿no es cierto? No hay para generación eléctrica, suficiente me refiero, ¿no? Entonces, bueno, esas son las realidades. Pero la exportación sí marcha viento en popa a precios depredatorios para el Perú. Esa acotación me parece muy, muy oportuna, Ricardo. Efectivamente, mientras tanto, ¿no es cierto?, nuestro mercado interno está siendo desabastecido, ¿no?, de gas natural, de camisea, y sin embargo nos estamos dando el lujo masivamente, ¿no es cierto?, de seguir exportando a los precios que tú señalas, depredatorios, porque a pesar de haberse dado los dispositivos, todavía no se aprueba nada. Están un poco meciéndonos, esperando que la gente se maree con el proceso electoral. Entonces, si bien es cierto, se han dado estos dispositivos para corregir estos errores, pero hasta la fecha todavía no hay nada concreto. La famosa renegociación sigue, ¿no es cierto? Nadie informa nada, ¿no es cierto? Siguen pasando y nos vamos acercando a Navidad. Y en este plan entramos en el proceso electoral y seguramente nos vamos a olvidar. Y ya le falta ¿cuántos meses a este gobierno? Alrededor de 8 meses para irse, ¿no es cierto? Entonces, felizmente. Entonces, ¿qué pasa? El dilema es los petardos, ¿no es cierto?, los problemas que quedan para el próximo gobierno, porque al final esto no puede continuar, no va a continuar, o sea, no es posible que nosotros estemos pagando más por el gas natural que consumimos, mientras tanto nos estamos dando el lujo de exportar masivamente y nosotros no tenemos para el mercado local. Y lo que es más, ya por ejemplo se ha anunciado de que no habría el ducto, precisamente ese famoso que pasa por Megantoni, todavía no estaría a tiempo en el año 2012, precisamente porque no se inicia la construcción. Entonces, ¿qué pasa? Pero mientras tanto sí tenemos masivamente un ducto que está llevando el gas para exportación. Es decir, mientras tanto nosotros no tenemos el gas, pero sí tenemos el ducto y tenemos todas las facilidades para seguir exportando. Pero lo que es peor, ¿no es cierto?, no solamente exportando, sino que estamos haciéndolo a precios, ojo, estamos haciéndolo a precios entre 5 y 6 veces inferiores que los que colocamos al mercado local. Y para el mercado local ya el gas es barato. Imagínate lo más barato que resulta, ¿no es cierto? Por eso llamamos depredatorio el gas que estamos exportando, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que todo el mundo, la gente se pregunta al exterior o en el exterior y dice, pero ¿cómo? ¿Y ustedes lo permiten? ¿Pero qué pasó? Sabíamos nosotros que en el Cusco, en Quillabamba, en la zona donde está el gas, me llaman del exterior y me dicen, pero sabíamos que estaban reclamando. Bueno, reclamaron, pero simplemente hoy día mutis, nadie dice nada, ¿no es cierto? Inclusive los elegidos, en este caso, que habían ofrecido en su momento, parece que, digamos, esta boca no es mía. Muchos de ellos están pensando en una postulación congresal, no vamos a decir nombres, ¿no? Y desde acá invocamos al pueblo de Quillabamba que nuevamente retome, pues, esa actitud, digamos, de protesta y de exigencia que tuvo en su momento y que se busquen buenos liderazgos finalmente. Claro, y en el sur recordemos que no solamente en Quillabamba, sino en el sur, cuando hubo precisamente reclamo, ¿no es cierto?, de los pueblos del sur por el gas, se señaló que si hasta septiembre del año 2010 no se solucionaba esta situación de la exportación, ¿no es cierto?, la gente nuevamente retomaría los reclamos. Estamos en noviembre, Ricardo, y pronto vamos a entrar a diciembre. Y prácticamente todos se han olvidado. ¿Por qué? Porque ya pasó la campaña electoral, por lo menos la regional municipal, pero ahora viene la general, ¿no es cierto? Entonces, esperemos que los candidatos precisamente, ¿no es cierto?, se comprometan ante la población, al igual como se han comprometido. Bueno, recién van a tomar sus funciones, van a asumir sus funciones el 1 de enero. Esperemos que cumplan tal como han prometido en la campaña, ¿no es cierto? Hay candidatos que han sido elegidos precisamente por compromisos, que el primer día que asuman, han señalado, y en el Cusco concretamente, Jorge Acurio es uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, que asumirían, ¿no es cierto?, su posición frente al gas. Firmaron inclusive un acta, esperemos que la cumplan,
y si no la cumplen, pues el pueblo la hará cumplir. Así es, estaremos vigilantes con relación a eso. Aurelio, el tiempo avanza. Yo quería que nos comentes también sobre este proyecto de ley que eximiría a las empresas que participen en la implementación, en la construcción de centrales hidroeléctricas del estudio de impacto ambiental y de otras obligaciones adicionales más serían eximidas, cosa que es inaudita y que esperamos que no pase en el Congreso y que es otra bombita de tiempo que estarían dejando para el próximo gobierno, lo cual es de una irresponsabilidad pues supina. Es increíble, Ricardo, fíjate cómo en este caso se ha, digamos, relajado lo que es la obligación ambiental. Mejor dicho, se pretende, porque todavía no se ha aprobado, pero ¿qué pasa? Ya al final del gobierno lo que están pretendiendo es retirar todos los requisitos que hay todavía para precisamente construir, por ejemplo, una hidroeléctrica, y en este caso es el estudio de impacto ambiental definitivo, ¿no? Entonces, para cualquier proyecto. Entonces, quieren eximir todos los proyectos hidroeléctricos de ese estudio de impacto ambiental. Es una provocación. Es una provocación. En el caso de Yambari, por ejemplo, que es una cosa, digamos, más o menos movida, avanzada, y que según tenemos información, la empresa que tiene la buena PRON aparentemente no es una empresa que tenga una trayectoria muy conocida dentro del ramo, del rubro, ¿no? Bueno, justamente en ¿sería este eximida de esos requisitos, esas obligaciones? Esa empresa y otras, porque hay otros proyectos adicionalmente que están haciendo no hay que ser muy suspicaz para pensar que se trata de una ley, digamos, con nombre propio. Bueno, yo pienso que, digamos, cualquiera que vea las próximas semanas, vamos a ver cuál va a ser el desenvolvimiento, pero la verdad parece que los lobbies se manejan, digamos así, de una manera bastante sutil, y estamos viendo algo increíble que jamás esto se hubiese pensado que se presentase, y hasta el día de hoy estamos esperando el pronunciamiento del ministro del Ambiente. O sea, ¿qué pasa? Esta boca no es mía, acá parece que no se acuerda. Ahora, tú señalabas el caso del requisito, que había también otros requisitos que pretenden levantar, o sea, no solamente es el estudio de impacto ambiental, fíjate, sino que adicionalmente está la parte del financiamiento, vale decir, la calificación económico-financiera de la empresa, y esto tiene que ser avalado lógicamente por, digamos, certificadoras internacionales. Entonces, ¿qué pasa? Pareciera que las empresas que están postulando para hacer precisamente estos proyectos hidroeléctricos no estarían calificando desde el punto de vista económico-financiero. Entonces, ¿qué pasa? Este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, ¿no es cierto?, no solamente involucra el caso del estudio de impacto ambiental para levantarlo, sino que adicionalmente los exime, ¿no es cierto?, de tener esa calificación económico-financiera. Es decir, acá cualquier pequeña empresita de mala muerte, ¿no es cierto?, puede venir y solicitar, en este caso, un gran proyecto hidroeléctrico. No estoy con alusiones, digamos, a determinada empresa, sino en general. O sea, se supone que antes, y recordemos lo que pasa con el SNIP, estamos viendo que para cositas pequeñas, tantas exigencias. En una provincia, en un distrito, que quiere hacer una obra para eso sí, le caigo con todo, ¿no es cierto? Pero en cambio para proyectos multimillonarios de 2.000 millones, 1.000 millones de dólares, no, allí las eximo de todo. Es decir, ¿qué está pasando, Ricardo? Es decir, bueno, creo que acá podrías invitar a algunos congresistas para que digan su palabra, porque ellos son los que precisamente van a discutir esto, van a votar. Entonces, esperemos que justamente en el Congreso se tome en consideración esta situación, porque la verdad estamos pendientes. Y otra cosa adicional, ¿qué dice el Ministerio del Medio Ambiente? Nada. Cero balas, cero puntos. El señor Braque es solamente un marquetero, es esencialmente un vendedor de ilusiones, realmente, y que renunció, digamos, a una serie de obligaciones que en cualquier lugar del mundo debe tener un Ministerio del Medio Ambiente, Aurelio. Me están haciendo señas, lamentablemente el tiempo ya terminó. Muchas gracias, Aurelio. Siempre a sus órdenes, Ricardo. Estaremos contigo la próxima semana. Amigos, no se vayan, regresamos. Esto es Hora 8 para todo el Perú.